Bueno, tras el último estallido del conflicto entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza, el gobierno de Chile, tal como otros de la región, llamaron a sus respectivos embajadores en Tel Aviv a consulta para hablar de la relación bilateral entre nuestro país e Israel luego de este cese al fuego en la zona. Está aquí con nosotros el enviado especial de la Cancillería de Israel, Pinhas Avivi. Embajador, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Embajador, ¿a qué obedece su viaje a Chile luego de que nuestro país, el gobierno de la presidenta Bachelet, hubiese decidido llamar a consultas al embajador, tal como lo hicieron otros países como Brasil, como Perú y Ecuador? Justamente por eso yo llegué. Yo creo que la decisión de llamar a los embajadores a casa para nosotros era una sorpresa y un poco difícil de entender. Pues ya que pasó. Nosotros pensamos que es el momento que tenemos que dedicar todo para volver a las buenas relaciones que siempre hemos tenido. Y mi primer ministro, el ministro, pensaban que tengo que venir personalmente con mi conocimiento del conflicto de un lado y de la zona de otro lado para explicar mejor dónde estamos, qué son los desafíos que vamos a tener los próximos años y qué tipo de apoyo y colaboración podemos tener de Latinoamérica y con Latinoamérica. Embajador, en Israel, en el gobierno israelí, ¿no fue bien visto que se llamara a consulta al embajador de Chile en su país? Naturalmente que no fue bien visto, por más de esto no lo entendemos. Nosotros sabemos que Chile, por ejemplo, que tiene acá un amarillo bastante importante de judíos y de palestinos, quiere ser presente, quiere influir. Yo no conozco una manera mejor de influir, de estar acá en el lugar y darnos los consejos en el momento. Y yo estoy feliz que la decisión era muy corta, que hoy tenemos de nuevo los embajadores en Israel y podemos volver al camino que era siempre positivo. Bueno, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a través del canciller, explicó que se llamaba a consultas al embajador de Chile en Israel, considerando que la escala e intensidad de las operaciones israelíes en Gaza vulneraban el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y que, por lo tanto, no respetaban normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Es bien complicado. ¿Cómo se responde esto? Porque entiendo que está también en el ámbito de las decisiones libres y soberanas de cada país respecto a sus relaciones exteriores. Yo creo que acá olvidaron que en 2005 Israel, por una decisión unilateral, tomó la decisión de dejar Gaza completamente. Desmanteló 100% de los asentamientos y sacó al ejército a la línea internacional. Tal vez alguien se olvidó también que nosotros cuando lo hicimos esto, la esperanza de todos nosotros será que Gaza será un laboratorio de paz. Entonces será el mejor ejemplo donde se puede crear una sociedad libre, con mejor economía, que puede tener buenas relaciones con Israel, y esto se vamos a copiar también a Judea y Samaria. Por nuestra sorpresa, tremenda sorpresa, en lugar de encontrarnos con un gobierno local positivo, encontramos con un grupo de terroristas que empezaron a lanzar misiles a Israel, y todos al inicio solamente en el sur de Israel, y después incluso a Tel Aviv y a Jerusalén. Yo no conozco ningún gobierno del mundo que recibe misiles, y hablamos de miles de misiles encima de él, y no va a operar inmediatamente o con toda la fuerza. ¿Y qué responde usted al argumento de que era desproporcional la respuesta del gobierno de Israel al lanzamiento de estos misiles que, gracias a este domo que tienen ustedes, no llegaba a la población? ¿Y qué cosa es proporcional? Cuando uno manda misiles o envía misiles del centro lleno de civiles, uno tiene que destruirlos, se mueren civiles. ¿Qué podemos hacer? ¿No responder? ¿No atacar? Yo creo que la proporción en el ejército es resultado de la necesidad. Israel no quería estar en esta guerra. Israel hizo todo lo necesario para no entrar en esta trampa. Los palestinos, jamás prácticamente, no palestinos en general, decidieron que quieren una lucha para poder ir a la opinión pública. Bueno, le hablo de la desproporcionalidad, sobre todo viendo la cifra. En Israel hubo bajas, 67 soldados, 6 civiles. En el lado de Gaza murieron 2.100 palestinos, entre ellos 469 niños. ¿Le parece que eso es proporcional? No hay proporción cuando uno habla de Gaza. Hay que recordar que Israel, por suerte, inventó lo que nosotros llamamos el Iron Dome, el Dome de fuego.
Y con esto hemos salvado la vida de miles de personas en Israel, porque los misiles que cayeron en Israel eran alrededor de 4.000 misiles en 51 días. Los palestinos no lo tienen. Por los palestinos podrán inmediatamente evitar todo si dejaron de lanzar misiles a Israel. La decisión de Hamas era: nosotros lanzamos misiles con remote control, nosotros jamás entramos bajo la tierra, los civiles se quedan afuera y se mueren. Entonces la decisión de matar a civiles no era de Israel, sino directamente de Hamas. ¿Cometieron errores, embajador? ¿En Israel? Sí. Supongo que puede ser. No tengo la menor idea, pero puedo decir que el sistema de israelí, que cuando termina la guerra, inmediatamente, el día siguiente, un grupo de investigadores del ejército, del gobierno, empiezan a investigar uno por uno cada una de las operaciones. Sin duda, en cada guerra del mundo van a encontrar cosas que hay que corregir. Lo importante es que estamos siempre dispuestos a hacerlo. Yo no conozco muchos países en el mundo que antes que alguien le pite, ponen esta investigación interna para estar 100% seguro que si hay errores, y tal vez había, vamos a corregirlos. Bueno, de acuerdo a la organización Human Rights Watch, se señala la probabilidad de que Israel haya cometido crímenes de guerra y están investigando específicamente 3 casos en que se provocó bajas civiles y que estaría violando las leyes de guerra. Yo no creo que es verdad, porque sé que antes que Human Rights Watch empezaron a trabajar, el gobierno de Israel mismo, cuando había noticias que tal vez algo pasó, tomó la decisión interna de investigarlo. Así supongo que en pocos días será posible de decir si eran errores, y si eran errores, ¿qué hicimos para corregirlos? La más probable es que no habían errores de este tamaño y que la decisión era mucho más política anti-israelí, porque los que están en este grupo, la mayoría, son pro-palestinos y estos hablan en nombre de los palestinos y no en nombre de la verdad. Bueno, pero específicamente justo después de que Human Rights Watch lanzara este comunicado, el ejército de Israel anunció 5 investigaciones criminales sobre incidentes en los que sí participaron sus fuerzas. Ahora, usted me contó que ellos hablaron de 3 casos. Usted me cuenta que Israel tomó la decisión de investigar 5 casos. Yo creo que es la mejor respuesta. Que Israel en cada caso está dispuesto a investigar seriamente. Si hay errores, se puede hacer errores en el ejército, porque cuando uno está en guerra es muy difícil mantener las leyes del salón, estás en guerra. Vamos a investigarlo. Si había algo que no funcionó bien, le vamos a corregir. Y ojalá van a encontrar que no había. Pero murieron 2.100 personas. ¿A usted eso le parece que es culpa directa de los que lanzaron los misiles desde dentro de los centros civiles? ¿Sabe que Israel, cada vez que sabía que hay grupos de misiles en una zona civil, mandó inmediatamente por teléfono, por radio, con papeles que envió de avión, dejan el lugar que estamos por atacar? El Hamas dio orden a los civiles de no dejar el lugar. Ahora el problema es, lanzan misiles que pueden matar gente. ¿Qué haces? ¿Espera? Yo creo que tenemos todo el derecho en este momento de atacar el lugar. Si Hamas decidió de no sacar a la gente, es responsabilidad de Hamas. ¿Y usted insiste en que fue proporcional la fuerza que se utilizó de parte de Israel? Estoy 100% seguro, porque cuando hemos hablado con el ejército todavía antes de la operación, sabíamos cómo el mundo ve estas cosas, el orden era claro. No haga ninguna cosa que puede poner en peligro la vida civil de gente, si es posible evitarlo. Embajador, la semana pasada 43 reservistas del ejército de Israel decidieron negarse a prestar servicios en operaciones contra palestinos porque no querían servir al ejército y acusaron a Israel de cometer abusos en contra de ciudadanos de Palestina. Yo escuché de esto. Ahora tengo que decir más que una respuesta, si me permite. Uno, la entidad militar de que estamos hablando no son de 43 personas, son de algunos miles de personas. Supongo que dentro de esta unidad, y si se habla de la reserva militar, no de los soldados que están en orden, hay divisiones políticas como hay en la sociedad en general. Ahora, si 43 personas piensan que nuestro gobierno no está funcionando bien, lógico que será un grupo de personas. Por el uso del servicio militar como una umbrella para sus palabras, absolutamente no es justo. Es por esto que sea la oposición de Israel como el gobierno de Israel salieron juntos
contra estos grupos de jóvenes que están atacando en una manera no justa. No justa no porque la razón no es justa. Tienen el derecho de ir a la calle, pero no tienen el derecho de decir yo soy soldado de la reserva militar, porque todos somos soldados de la reserva militar. Y si tiene ideas políticas diferentes, muéstralo en una manifestación, va con la bandera, va a luchar en el Parlamento, no utilizando los vestidos militares donde no merecen. Embajador, usted vino acá por una razón política. ¿Con quién se reunió del gobierno actual? Yo no diré política, yo diré con dar la mano para volver a las relaciones que tradicionalmente eran tan buenas. En los últimos meses un poco deterioró. Yo pienso que había mal entendimiento acá, generalmente, de la situación. Además, ¿Y con quién se reunió de la Cancillería? Yo me reuní con los directores generales, con los departamentos profesionales, con gente de la comunidad judía, con otros periodistas también. Yo quiero decir una cosa. Nosotros vivimos en un mundo nuevo, con desafíos nuevos, con peligros que nunca existían antes. Nosotros vemos lo que ISIS, Hamas y otros están haciendo. Necesitamos Norteamérica, Israel, Chile, todo el mundo que nosotros pertenecemos, libre y democrático, de una coalición firme que puede luchar contra los peligros para nuestra sociedad, para nuestra cultura. Y yo vine de Israel para explicar dónde estamos nosotros, qué son las distintas maneras que podemos cooperar en dos caminos paralelos. Uno para luchar contra el peligro de fundamentalismo islámico, y segundo, cómo podemos luchar contra las razones de este fundamentalismo, que son lo que nosotros llamamos los desafíos del mundo. En 2000, el mundo puso una lista de desafíos que, si vamos a resolverlo, vamos a tener una sociedad más sana. Creo que Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa e Israel tienen que unir todos sus esfuerzos para luchar contra, uno, desafíos que hay que resolver y problemas que hay que terminar. Embajador, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN Chile explicándonos las razones de su viaje aquí a la zona. Muchísimas gracias. Siempre un placer para mí volver a la querida Chile, donde yo hice 2 servicios diplomáticos y dejé gran parte de mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias a usted.